El paso de la niebla. Ir a donde la abuela Mercedes era una de mis mayores dichas. Solo que subir ahí donde quedaba su casa era algo que pensar, ya que se trataba de un camino fantasmagórico. Debía subirse una pequeña cuesta. Ahí aparecía una gran planicie, y aunque no era un bosque como tal, se veía que en alguna ocasión había sido uno de gran tamaño. El camino estaba rodeado de árboles, pero esto no era lo que hacía que fuera tan tenebroso. Lo que sucedía es que cuando subías la planicie, una densa niebla cubría el camino. No importaba si hacía sol, o si era verano o invierno. Al llegar ahí, el clima siempre cambiaba por completo. Lo llamaban el páramo del Alto. Y no es que se tratara solo del clima, sino que también estaban los sonidos de ciertas aves o algunos otros animales que en ningún otro lugar podrías escuchar, donde más que ruidos, aullidos o cánticos de aves, era como si se tratara de miles de voces que se reían, susurros que llegaban desde la copa de los árboles. Y lo más extraño, tal vez lo más siniestro, es que al llegar a la casa de la abuela, la densa niebla impedía que pudiera verse a simple vista, ya que al llegar ahí al final del camino, a pesar de que sabías que habías llegado, podías voltear de un lado a otro y la casa simplemente no estaba. Pero de pronto, como si apareciera de la nada, esta se revelaba en cuanto se empezaba a desvanecer la niebla. Aún así, ir a donde estaba la abuela valía la pena, pues siempre tenía una anécdota que contar, o una figura de esas de madera que ella tallaba personalmente para regalarme. La abuela vivía ahí sola por gusto propio. Mis padres le habían insistido muchas veces que se fuera a vivir con nosotros, pero ella siempre decía que allí estaba mejor que en ningún otro lugar en el mundo. Es más, que yo recuerde, nunca durmió en nuestra casa. Nos visitaba seguido, pero al caer la noche, siempre se volvía para su casa. Me quedé a dormir muchas veces en casa de mi abuela. Me encantaba amanecer ahí, porque en las noches antes de irnos a dormir, me contaba historias de brujas, duendes y un sinfín de criaturas tanto mágicas como terroríficas. Pero eso cambió. Recuerdo que una tarde fui a visitarla, pero me había comprometido con mis padres de volver a casa temprano, ya que al día siguiente iríamos al pueblo por la mañana. Así que emprendí camino de vuelta a casa al atardecer. La verdad sentía temor de pasar por aquel lugar, pero no tenía de otra. Ya era tarde y no quería ser regañado por mis padres. Tan pronto salí, caminé a paso rápido, cuando de un momento a otro miré hacia atrás y ya no veía la casa de mi abuela por ningún lado. Temeroso llené mis pulmones de aire y empecé a cruzar la niebla esperando que rápido se pudiera salir de aquel lugar. Pero qué equivocado estaba. Andaba a paso acelerado, cuando de pronto empecé a escuchar esa risa. Primero tenue, a lo lejos, pero después tan fuerte que se escuchaba en todas partes. Como dije antes, primero solo parecía el canto de un ave, pero conforme iba avanzando, esta se convertía en una risa tenebrosa. A la par de esto también comencé a escuchar unos susurros. Era como si alguien le estuviera hablando al oído, aquello que se reía en el ambiente. Yo de inmediato comencé a correr, intentando dejar atrás aquellos sonidos. Pero tan pronto recorrí los primeros metros,
una sombra grande se interpuso en mi camino. Era tan grande que cubría el camino de lado a lado. Yo me detuve en seco. Aquello ya no eran simples sonidos. Ahora se trataba de algo visible y terrorífico. Quise retroceder, pero aquello ya había cubierto todo el camino a mi alrededor. Estaba muy agitado, completamente lleno de temor, y sentía un frío inexplicable, a tal grado que lo sentía como entraba por mis poros y se anidaba dentro de mi cuerpo. Quería correr para adelante o para atrás, pero mi cuerpo estaba completamente paralizado, tal como si esa sombra me quitara el movimiento de las piernas. No sé cómo, pero comencé a retroceder hasta que di con un árbol, bajo del cual comencé a acurrucarme. Empecé a pedir en mi mente que aquella pesadilla pasara. Repetía una y otra vez, impulsado por el miedo en mi cabeza, las plegarias de lo que pensé serían mis últimos momentos. Sin embargo, de pronto vi bajar algo del árbol. No puedo especificar qué era, pero por el movimiento y la silueta, podría jurar que era algo muy cercano a una araña de gran tamaño. Comenzó a descender alrededor del tronco rápidamente, y cuando llegó ante mí, se postró de frente. Y fue entonces que abrió su boca. Estaba completamente llena de dientes puntiagudos. Pero no era uno, ni dos, ni 10, ni 100, sino miles de dientes afilados alrededor de la boca. Y su dimensión era lo suficientemente grande como para tragarme en un bocado. A aquello no se le veían los ojos o la nariz. Solo se trataba de una materia negra con muchos dientes en la boca, de la cual salía un olor a putrefacción que me hizo sentir mareado en apenas un instante. No había duda. Definitivamente su intención era devorarme. Y cuando pensé que no había salvación e iría a parar en su boca, una segunda sombra chilló y la detuvo. Esta bajó por el otro lado del árbol e inmediatamente hizo retroceder a la primera. En ese momento no aguanté más y comencé a desvanecerme poco a poco, pero no sin antes ver que la segunda sombra tenía una forma humana en la cabeza y que esta, yo sentía que era muy parecida a la cara de mi abuela. Cuando desperté ya no estaba en el mismo lugar. Había llegado a la planicie. Vi el reloj y habían pasado apenas unos minutos. De inmediato comencé a levantarme. Desesperado intenté caminar, pero el mareo aún no se iba de mi cuerpo. Aunque créanme, el miedo siempre puede más. Y de alguna forma, comencé a acelerar el paso. Avancé como pude varios metros. Y para cuando dejé de sentir el mareo en mi cuerpo, corrí directo a casa sin detenerme. Al llegar no dije nada, pues pensé que a lo mejor había sido la altura, el cansancio o mi imaginación, y que eso había sido tan solo la combinación de oscuridad y debilidad física con el miedo, por lo cual se trataba seguramente solo de un desvanecimiento en medio de la nada, potenciado por mi imaginación. Además de que al decir algo, solo preocuparía a mis padres. Sin embargo, los días pasaron, y después de media semana regresé a casa de mi abuela. Al pasar por aquel lugar lo hice corriendo. Pero algo había cambiado. Algo era diferente, ya que esta vez no se veía la niebla. El sol irradiaba por todos lados.
por lo cual al llegar al final del camino, era bastante obvio que no estaba en su lugar la casa de la abuela. Esperé algunos segundos pensando que tal vez me habría desviado, cosa que era imposible, ya que estaba en el lugar exacto en aquel paraje. Y fue entonces que sucedió lo inesperado. En esta ocasión, sin niebla de por medio, pude ver claramente el momento en que la casa de la abuela aparecía de la nada. Al entrar no dije nada, pero podía sentir claramente cómo mi abuela me miraba con fijación, haciendo que hubiera una rara tensión entre nosotros. Yo sentía como si quisiera decirme algo, pero simplemente no se atrevía, o no encontraba las palabras para decirlo. Tratamos de actuar como si nada pasara, y tan pronto me sirvió de desayunar, esa sensación se desvaneció entre nosotros. Pasé toda la mañana ahí, y al llegar el mediodía me llamó al comedor. Me dijo que me sentara frente a ella, porque tenía que contarme una nueva historia. Yo me sentí algo emocionado. Sus historias me gustaban bastante, pero era raro, ya que solía contármelas solo de noche y antes de dormir. Pero ahora era plena luz del día. Y después de un momento raro entre nosotros, por no decir tenso e inusual, mi abuela comenzó con su relato. Entre una introducción algo rara, comenzó a decirme que hace muchos años hubo una época muy oscura para la sociedad, en que la gente era muy cruel y sanguinaria. Se trataba de una época en la que si alguien tenía odios o pleitos con otras personas, simplemente hacían una acusación de brujería y hacía que la Inquisición los llevara a juicio, lo que daba como resultado que en muchas ocasiones los y las acusadas terminaran en la hoguera. Fue así que muchas personas huyeron a un gran bosque. En este se protegían ahí los unos a los otros. Y aunque la Inquisición sabía en dónde estaban escondidos todos estos desterrados, nunca pudieron apresarlos, porque cada que se adentraban en el bosque, una densa niebla cubría todo y no los dejaba ver absolutamente nada. Nunca se supo qué los protegía, si es que era el demonio, Dios o simplemente la madre naturaleza. Pero lo que es un hecho es que estando ahí, todas estas personas se reunieron y decidieron darle el poder de regir las reglas de la comunidad a una mujer. Se trataba de la más anciana de aquel grupo. Fue así como aprendieron a convivir juntos, al menos por un tiempo, hasta que este bosque fue ganando fama en todas partes. Fue por esta razón que empezaron a llegar ladrones, maleantes y personas de malas intenciones. Pero eso no era lo peor, sino que a estos también se les sumaron brujas de verdad, demonios, fantasmas y toda clase de criaturas. Sin embargo, e independientemente de la maldad de estos nuevos seres, dentro de aquel bosque, siempre, todos los que llegaban respetaron las leyes de aquel lugar, en donde todos debían obedecer y no contradecir el liderazgo de aquella anciana. Es así que desde aquel entonces, en ese bosque podían convivir criaturas mágicas, terroríficas y terrenales a la par, pero siempre reconociendo todos a la anciana como único líder. Aunque a simple vista parecía una de las clásicas historias de mi abuela,
Esta vez me di cuenta que no se había tomado el relato tan a la ligera. Había hablado todo el tiempo sin quitarme los ojos de encima, completamente seria y sin titubear por un solo momento. De hecho, más que una simple historia parecía una explicación, una advertencia muy seria ante lo que sucedía en ese bosque alrededor de su casa. Obviamente estaba muy curioso y temeroso, pero sentía que debía preguntarle si ese lugar del que recién me hablaba era el mismo donde se encontraba su casa. Pero ella pareció leer mi mente y rápidamente me detuvo. Movió la cabeza de un lado a otro negando y simplemente me dijo: no preguntes, hijo, pero en este lugar estás a salvo siempre y cuando no viajes de noche, siempre y cuando yo esté viva para cuidarte. No sé si sentí temor o alivio, pero desde entonces nunca más he vuelto a recorrer el camino a casa de noche. Tampoco la abuela me volvió a contar una sola historia como las que solía narrarme. Yo amo a mi abuela, pero creo que hay secretos de familia que están mejor en la ignorancia, ya que nunca, pero nunca podremos aceptar que la realidad es inquietante, por más que ésta nos garantice que estamos completamente seguros al lado de nuestros seres queridos, quienes quiera que estos sean. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.